Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, familia? Hoy vengo a presentaros un Easy Checkout que me ha encantado cómo ha quedado, ¿vale? Una página One Page Checkout que hemos montado en un PrestaShop en el que estamos trabajando, ya casi lo acabamos y lo publicamos. Y es este de icamiseta.com, muy pronto lo veréis abierto. Entonces, bueno, voy a ir al grano y os voy a enseñar cómo ha quedado la página de Checkout. El módulo que estamos utilizando es este que ya os he recomendado otras veces, Easy Checkout. Para PrestaShop 1.7. De hecho, ya sabéis, las personas que me seguís desde hace ya más tiempo, que la versión anterior para la 1.6 la había desarrollado mi equipo, y para la versión de 1.7 delegué en el equipo de ST Themes, que son los que llevan la plantilla Transformer, Panda, etcétera. Me gusta mucho cómo desarrollan y cómo dan soporte. Entonces, después de ya más de un año, como año y medio que llevan vendiendo esta versión, yo estoy súper satisfecho de los resultados. Siguen optimizando, pero no me voy a liar. No me voy a poner aquí a hablar, voy a agregar un par de productos al carrito para que veamos la muestra ya rápido, ¿va? Voy a agregar también de este, por ejemplo, que tiene algunas características, bueno, atributos. En realidad es que este lo tenemos de demo, verás tú que he ido a elegir el que no toca. Venga, de este sí hay. Perfecto. Vale, vámonos a la caja. Realmente el carrito y la caja te llevan al mismo lugar, ¿vale? Si te fijas, es lo mismo. ¿Por qué? Porque una de las ideas precisamente con esto de la optimización es que las personas tengan que dar cuantos menos pasos mejor, que tengan que hacer cuantos menos clics mejor para poder terminar su pedido. Esa es una de las formas de garantizarnos que conseguiremos un mayor porcentaje de ventas, ya lo sabéis. Entonces, bueno, os voy a enseñar comparando un poquito el back y el front cómo está configurado, porque ya sabéis que este módulo no solo tiene esta opción de configuración, no solo tiene este esquema. Nosotros hemos elegido poner este esquema a dos columnas, en las que tenemos a la izquierda los datos personales y de envío, la opción de seleccionar un transportista y seleccionar método de pago, y a la derecha el resumen del carrito y básicamente el botón de acabar el pedido, ¿no? Y arriba además le hemos agregado un texto personalizado. También tenemos una sección para agregarlo abajo si quisiéramos. En nuestro caso no lo necesitamos. Pero esta es digamos, la estructura que nosotros hemos elegido, pero no es la única. Para aquellas personas que no conocéis este módulo, os hago una presentación rápida de algunas demos, ¿vale? Hay algunas por aquí, bueno, hay otras páginas en las que lo tengo funcionando, pero tampoco quiero hacer el vídeo eterno. Entonces, básicamente quiero que sepáis que el módulo tiene... o sea, reparte de forma flexible tres columnas, tú puedes usar tres o dos, y luego ya cada sección colocarla en la columna que veas más conveniente en función de cómo quieras que sea la usabilidad del checkout en tu página, ¿vale? En tu PrestaShop. En este caso todavía no sirve para hacer TVs, pero es probable que si ves este vídeo, lo estoy publicando el 30 de diciembre del 2019, pero si ves este vídeo un poco más adelante es probable que ya el módulo esté compatible para hacer TVs, ¿vale? Entonces, bueno, este por ejemplo sería una muestra, ¿vale? Es el mismo módulo con un esquema diferente al que al final hemos aplicado en iCamiseta, perdón. Ok, este sería otro. Bueno, aquí habría que agregar un producto al carrito para verlo. Vamos a verlo rápidamente. Alguno. Va. O sea, son distintos modelos. Bueno, de hecho tendríamos la opción de pasar por la página de carrito o no. Este, como veis, también es medio similar porque tiene dos columnas, pero realmente el reparto de las secciones es diferente, ¿vale? Nosotros en el caso de iCamiseta nos interesaba tenerlo así, pero de hecho nos habíamos basado en esta demo, la volcamos y luego hicimos varios cambios y de esa forma lo podíamos configurar mucho más rápido. Aquí igual tendría que agregar productos al carrito para poder ver el carrito en sí. Vamos a agregar este, por ejemplo, y vámonos al carrito rápido. Simplemente es para que veáis que hay varias opciones, ¿vale? O sea, hay múltiples, casi combinaciones infinitas. Y como os lo voy a explicar al detalle por atrás, tampoco me voy a extender mucho aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una opción a una sola página o a una sola columna, ¿vale? Que de hecho es ideal para dispositivos móviles, aunque al final en dispositivos móviles esto se adapta, ¿va? Y se termina convirtiendo en una sola columna, obviamente, ¿vale? En el caso de iCamiseta igual. Pero la idea es que en dispositivos de pantalla tipo escritorio o tablet o así, de un solo vistazo veamos los pasos 1, 2, 3, rápidamente, ¿vale? Para que las personas
que están en nuestra tienda, en nuestro carrito, no se desanimen con que el proceso vaya a ser largo y lo dejen para después y terminen no comprando, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que os quería enseñar, que tenemos todas esas opciones. Entonces, bueno, si yo me vengo ahora a la sección de módulos y dentro del Easy Checkout, veis, ya va por la versión 2.4.3, y en unos días van a sacar otra más compacta porque se lo he pedido y me ha dicho Johnny que sí que lo iba a hacer en cuestión de días. Bueno, vamos por partes. Tenemos varias pestañas de configuración por aquí, como veis, ¿vale? Por un lado tenemos la pestaña general. Yo aquí he agregado algo de código personalizado porque me interesaba algún detallito de colores y de... Sí, realmente solo es de colores, creo. Algún margen, alguna cosa. Para homogeneizar, digamos, mantener el mismo estilo, mismo formato que el resto de la web, obviamente, para mantener la imagen de marca, ¿no? Pero prácticamente todas las opciones las tenemos aquí sin tener que utilizar CSS, lo digo porque si no tenéis conocimientos de CSS no son imprescindibles, ¿vale? No necesitáis saber codificar para usar este módulo, ni mucho menos. Bien, podríamos desactivar el checkout aquí, no solo desactivando el módulo, pero bueno, en mi caso no lo quiero. Aquí tenemos esta opción que os comentaba, que para mí es optimizar, pero bueno, puede haber casos en los que prefiráis enseñar antes de la página del checkout, la página del carrito en sí, lo que es el resumen del carrito. A mí no me interesa porque ya lo incluyo siempre dentro del propio checkout, pero pues hay gustos y necesidades como colores, ¿no? Opciones generales de tipografía, ya sabéis que están las tipografías de Google Fonts incluidas, que tienen muchísimas opciones de diseño y a día de hoy prácticamente todas las plantillas utilizan Google Fonts, con lo cual podríamos homogeneizar el estilo, ¿no? Y ya casillitas y otros elementos comunes al resto del checkout, ¿vale? Yo he ido rellenando aquí lo que me interesaba, lo que no tampoco es como que todo lo tenga que rellenar, ¿vale? Colores de botones, bordes, ¿va? Bien. Luego esto sería en sí el layout, ¿vale? Lo que es la plantilla. Aquí nos pone una preview de un ejemplo, ¿vale? Esta sería de hecho la que viene por defecto. Cuando nosotros instalamos el módulo viene por defecto este layout. Obviamente se verían con otros colores y de otra forma. Pero nosotros podemos importar rápidamente aquí algunos otros que de hecho vienen de aquellas muestras que os acabo de enseñar, ¿vale? Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, importamos el yellow y luego seguimos trabajando y así nos ahorramos unos cuantos pasos. Pero bueno, básicamente, si no queréis trabajar con ninguna demo, ya sabéis que tenéis las 4 columnas para repartir. La cuarta siempre va debajo de otras. Y nosotros decidimos cuál es el ancho que queremos dar a cada columna. Ya sabéis, quienes habéis visto otros vídeos que yo he hecho de diseño y de cómo se reparte, digamos, el layout, el ancho de una página web en general, o en concreto estas plantillas, que realmente hacemos como si dividiéramos el ancho de la página en 12 partes. Y de esa forma, el ancho total, o sea, la suma de las columnas que vamos a utilizar tiene que ser 12. Por eso en este caso tenemos la primera 6, la segunda 6 y la tercera 0. Si yo quisiera que esta fuera más pequeña, me va a quedar espacio. Por ejemplo, si quisiera esta a 3/12, que sería realmente un tercio, tendría otros 3/12 para utilizar aquí, ¿vale? No lo voy a cambiar ahora mismo porque no la quiero liar parda y porque quería enseñaros al grano cómo configurar este en concreto, ¿vale? Entonces, por un lado tendríamos estas dos columnas, simplemente dejamos la tercera 0, la cuarta se agrega sola debajo, ¿vale? Y aquí es donde asignamos los bloques en la columna correspondiente. Yo quiero que estén tanto el login como el método de envío como el método de pago en la primera columna. Pues ya está, las he asociado todas, se colocan por orden, obviamente. No se va a colocar pago antes que entrega, ni entrega antes que los datos personales. El resumen de carrito lo he dejado en la segunda y nunca sé traducir esto, pero bueno, este bloque está igual en la segunda, ¿no? No he asignado nada a la tercera ni a la cuarta porque no las tenemos activas. Si quisiera poner un color de fondo lo haría aquí, pero no lo quiero, me basta con lo que trae. De hecho, luego cada bloque le podemos poner incluso su color independiente de fondo, como he hecho aquí. ¿Vale? En general no lo he tocado y por eso se ha quedado en blanco, pero el de resumen de pedido sí que le he puesto un pequeño grisáceo. De hecho está aquí, ¿vale? Color de background, ¿vale? O sea, tenemos por un lado el background general y por otro los personalizados. Y bueno, ya pues lo que son márgenes,
colores de cabecera, tamaños de cabecera, tipografía de cabecera, ¿vale? Pues eso es lo que utilizamos en este caso. Subtítulos, si queremos sombra en las columnas, en este caso no. Entonces ya en la información personal, básicamente yo lo que he hecho aquí ha sido comprimirla, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando entremos a la página de checkout de primera nos encontremos en un vistazo general, como estáis viendo ahora, todas las opciones. Bueno, esto sería como se vería al 100%, que yo ahora ando sin lentes, sin gafas y lo tengo un poquito más grande, pero se vería prácticamente toda la página, ¿no? Antes se veía toda de hecho, pero como hemos agregado este aviso, se ha bajado un poquito aquí. Pero bueno, la idea es que se vea, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Si dejo esto abierto no se ve todo, y si dejo esto abierto, menos todavía, ¿no? Entonces, además, personalmente no me gusta esta sensación de ver el formulario aquí ya lo primero, porque es como pesado, ¿no? Es como da pereza. Entonces, lo que hicimos fue mantener activa la opción de que el formulario por defecto está cerrado. Obviamente yo vengo aquí y al hacer clic se abre la sección que yo quiera. Pero por defecto al cargar la página del carrito está cerrado, con lo cual eso es mucho más compacto, ¿no? Y más, lo que yo digo, ¿no? De 1, 2, 3, 4 y termino, ¿vale? Bien. Bueno, esto ya son opciones secundarias. Podemos poner en modo compacto o no los formularios. Ya está compacto, pero lo van a compactar más todavía, como digo. Seguramente cuando publique este vídeo esté a punto de salir la siguiente versión en la que este formulario va a tener las propias etiquetas dentro del campo. Eso se llaman placeholders, que yo no lo sabía. Bueno, sí lo sabía, pero no me acordaba. Entonces, de esa forma podremos tener un formulario más compacto, sin tanto espacio, y que se vea esto sin tener que hacer tanto scroll, ¿vale? Que no tengamos que hacer tanto scroll, ni tengamos esa sensación de que hay que rellenar muchas cosas porque hay muchos elementos visuales, sino que en un mismo bloque, en este mismo cuadrito del campo, dentro pondrá nombre y cuando yo vaya a escribir, pues pueda poner el nombre que quiera y así, ¿no? Apellido, o sea, así con todo, que son placeholders. Entonces, de esa forma quedará más compacto. Si queremos activar o no la compra como invitado, yo la tengo activa. Bueno, aquí ya si queremos preguntar la fecha de cumpleaños, activar la opción de ofertas de partners, de la newsletter, ¿vale? Cuando no tenemos un One Page Checkout avanzado, estas opciones tenemos que configurarlas a lo largo del panel de PrestaShop o de Certivis. Bueno, en este caso de PrestaShop. O incluso modificar un poco de código, meternos en nuestra plantilla, ocultar líneas de código. Aquí no, aquí lo tenemos ya directamente rápido. Y aquí tenemos el tema de colores. Siempre el tema de colores y estilo lo tenemos en cada una de las secciones. El accede rápidamente, bueno, esta es la traducción que yo le he hecho, pero esto es Social Login, ¿vale? En nuestro caso hemos activado Facebook y hemos activado Amazon. Así que si yo quiero acceder rápidamente, bueno, el de Facebook no lo he acabado, creo. Creo que me faltaba una URL. Ahora lo comprobaremos. Si me falla. Ah, no, pues sí lo he agarrado. Aunque me recoge todavía mi nombre antiguo, pero sí, ya está funcionando, ¿vale? Entonces, como veis, súper rápido, yo ya nada más que meto mi dirección. Me ahorro unos cuantos campos para rellenar. Y lo más importante, el vendedor ya tiene mis datos, ¿no? Que esto es algo que personalmente, como vendedores, nos interesa. Si bien la persona no llegue a cerrar del todo la venta, por lo menos que se registre para que podamos hacer una recuperación de un carrito abandonado o mandarle un mensaje en newsletter o lo que sea, pero que de alguna forma podamos fidelizarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las opciones que yo metí. Voy a ir rellenando campos. Bueno, antes de rellenar campos os voy a enseñar que también podemos elegir campos, o sea, que son opcionales, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿vale? Que este sería el campo de dirección. Si queremos utilizar la API de Google para que las direcciones se autorrellenen solas, la podríamos utilizar. Yo en este caso no lo estoy usando. Podríamos activar la geolocalización, aunque yo no la he activado, para que por defecto salga la dirección en la que estamos, ¿no? Pero a nivel de privacidad no me parece, o sea, parecería un poco invasivo, entonces no lo quiero activar, ¿vale? Y aquí pues he puesto cuántas direcciones, cuántos campos más bien quiero poner por fila. En este caso he puesto 2, incluso podría poner 3. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si ponemos 3. Y bueno, en este caso no me hacía falta cambiar el tamaño, perdón, el color del texto ni nada. Más estilo. Y aquí está lo que os digo, ¿vale?
yo podría... bueno, de hecho he ocultado nombre y apellido porque me salían... Bueno, ahora estamos con el... Ay, vamos a volver a entrar. Que voy a acceder de otra manera, ¿vale? Ahora me he quedado otra vez sin carrito. Y a ver si voy rápido a lo que os quería explicar. Acabamos de trasladar y tenemos un par de errores que solucionar, pero esto va a estar rápido. Entonces, bueno, para que sepáis que por defecto vienen nombre y apellido activado, pero está doble, porque de por sí, al ir a introducir el email, o sea, al dar de alta la cuenta, ya nos pide nombre y apellido, ¿vale? Entonces, si yo lo hubiera activado, saldría nombre, apellido, email, contraseña, y luego nombre, apellido, bueno, aquí está, ¿no? Nombre, apellido, email, contraseña, o sea, estos 4 campos, más luego aquí otra vez nombre, apellido, empresa, yo no quería, y lo que hice fue desactivar esto, porque realmente lo está tomando, es el mismo campo, ¿va? Esa es otra forma de compactarlo. Si no queremos facturar para empresas, si no es el caso de que nuestra página necesite factura o que no venda B2B, podríamos desactivar el campo de empresa. Podemos desactivar el campo de dirección 2, que creo que de hecho no lo tenemos, si es cierto. Y bueno, lo mismo con teléfono, DNI, o sea, siempre hay campos que habrá gente que quiera desactivar y gente que no, ¿vale? Nosotros en nuestro caso nos hemos quedado con lo imprescindible para lo que necesita esta tienda. Obviamente también hay tiendas que no necesitan el DNI, si no necesitan la empresa, no necesitan el DNI, pues mira, te ahorras dos campos, ¿no? Y lo compactas un poquito más, el formulario. Así que sepáis que aquí está esa opción, que en otros One Page Checkout no está, ¿vale? Aquí estaría la opción del transportista, que yo la he separado en una fila, 3 columnas, ¿vale? Para verlo de forma más compacta. Ahora mismo solo tenemos 2, pero tenemos espacio para un tercero. También podríamos ponerlo en fila para que aparezcan uno debajo de otro, ¿vale? Por ejemplo, os lo voy a enseñar ahora después. Y luego el bloque de métodos de pago en el que yo elijo cuál es el pago por defecto, ¿vale? Sin tener que tocar posiciones, yo elijo cuál es. De hecho es pago con tarjeta y esta es la última, pero está activada por defecto. Si quiero usar solo texto, texto, imagen, imagen y texto, imagen, en fin, diferentes vistas, ¿vale? Y esto es súper importante, dónde colocar los términos y condiciones, porque además esto para el RGPD lo necesitamos. Podemos mostrarlo en el mismo bloque de pago o junto al resumen del carrito. ¿Por qué han hecho esto? Pues porque como han separado las secciones para que depende de cuántas columnas y dónde quieras colocar cada sección, pues que no se quede de repente el botón de terminar el pedido, que antes estaba necesariamente asociado, bueno, de hecho no antes, sino en otro, o sea, en PrestaShop por defecto y en otro módulo, este botón va necesariamente asociado al método de pago, pero claro, si yo dejo el método de pago aquí abajo con el botón de pagar y de finalizar el pedido, que hay que hacer scroll para verlo y que encima tengo aquí a la derecha el carrito, que es lo último que voy a ver, sobre todo si estoy en la vista de móvil, ¿vale? Porque esto va lineal. Imagínate que yo me dejo el botón aquí en medio y sigo y aquí qué pasa, ¿no? Me quedaría aquí y diría, bueno, ¿y cómo acabo? No es tan intuitivo, entonces lo que han hecho Johnny y su equipo es activar esa opción para que la pongamos donde queramos, ¿vale? Bien sencillo. Algunas opciones más de diseño. Podemos agregar un icono personalizado al método de pago que tenemos. De hecho, por ejemplo, en Redsys no teníamos y yo he agregado uno, ¿vale? O texto o lo que sea. Yo en este caso no lo he querido modificar más. Lo hemos dejado... O sea, ya está bastante bien, ¿no? Bastante compacto. Y por último, el del resumen del carrito, que me permite tener un simple resumen que no sea editable. No es el caso, yo lo he querido dejar editable porque como no tengo una página anterior para que revisen el carrito, quiero que lo hagan aquí. Quiero que esté todo en el mismo lugar. En este caso lo he dejado en pequeño editable y podría poner un gran editable. Esto lo que haría sería meter el carrito mucho más largo. Claro, aquí solo tengo un producto en este ejemplo que estáis viendo ahora mismo, pero podría meter más y la fila sería muy larga, ¿no? Habría que hacer mucho scroll. Entonces a mí personalmente me gustan los modos compactos. Y luego, ¿cómo mostrar el precio total? Usar las características de los grupos por defecto, con impuestos, sin impuestos o ambos. Yo lo he dejado por defecto, ¿vale? Aquí aparece con y sin, aunque bueno, en este caso es el gestor de la tienda el que tendrá que separar el tema de los impuestos. Y poco más.
¿vale? Bueno, el cómo mostrar la cantidad para editar la cantidad de productos en el carrito sería este es de input, perdón, sí, este es de input y el otro sería en texto para que lo escribamos con nuestro teclado. Y poco más. Aquí el contenido personalizado en el que hemos agregado un poquito de HTML porque me interesaba que se viera bonito, ¿vale? Yo aquí he agregado un titular, otro titular inferior con un enlace, con negrita y abajo un párrafo. Entonces lo he hecho con un HTML muy simple, ¿veis? Es el Top Custom Content Block, que ya digo, son voluntarios. Si no queremos tener nada y queremos que la gente llegue directa al pago, pues esto no estaría, sencillamente. Y ya está, aquí está la pestaña de actualización, información. Voy a darle a guardar porque habíamos hecho algunos cambios para que veamos cómo queda, ¿va? Y ya casi terminamos esta review. Pues o no me ha hecho caso o es que yo estoy utilizando otro tipo de dispositivo, ¿eh? ¿Qué otra cosa había cambiado yo? ¿Algo de aquí? No, ¿verdad? No me acuerdo de lo primero que había cambiado. También puede ser que tenga activa caché. Ahí está, ¿vale? Transportista en una fila. Sí, efectivamente, como veis, para cada tamaño de dispositivo se puede poner ancho diferente en columnas. Yo estoy con una pantalla de 13 pulgadas de una Mac, con lo cual se corresponde a un medium device en principio, pero... como tengo el zoom aplicado, seguramente... Bueno, no sé por qué, pero me había aplicado esta. Pero para la mayoría de cosas tengo un medium device. No recuerdo qué otra cosa era la que había modificado. Hola, aspiradora de la vecina. Pero bueno, habéis visto que el cambio es súper rápido, ¿no? Así que ya está. Os dejo el enlace de descarga en la descripción del vídeo, ¿vale? Bueno, no lo he comentado, pero para el social login tiene su documentación aquí mismo, ¿vale? Súper rápido. Aquí tienen una página en la que te explican pasito a paso cómo configurar cada uno de los botones de social login, tanto Amazon como Facebook, como Twitter, como... ¿Cuál era la otra? PayPal. ¿Va? Entonces ahí os lo explica sin más historia. Creo que no me dejo nada más importante realmente. Bueno, podríamos hacer una prueba, ¿verdad? De que yo me registre para que veáis cómo queda. Por ejemplo. Esto es lo que he cambiado sin querer. Ok, no sé dónde lo he sacado, lo averiguaré. Es de la newsletter. Es que de repente hay un tema de caché, en PrestaShop 1.7 que tiene la frase esta de la newsletter como una muestra tipo Lorem Ipsum en latín. Y luego de repente se borra lo que tienes puesto en tu texto, aunque hayas traducido. Es bien raro. Vale. Hola. Había escrito y se ha hecho una precarga. Ok. Y ya por último. Por cierto, me ha dicho Johnny que también iba a agregar aquí un botón de guardar la dirección, para que no haya conflictos por cualquier cosa con el método de pago. Por si falla el método de pago, que no haya que volver a guardar la dirección. Así que eso también es otro improve, otra mejora que le van a hacer, ¿va? Este campo es obligatorio. ¿Cuál? Pues sí, pues ya. Que tengo todos, ¿no? Ok. Es que hemos trasladado de servidor hace muy poquito. Tengo que ver qué está pasando aquí con la carga. Porque en general ha mejorado, pero justo el checkout hay un par de cositas que revisar.
Pero vamos, ya os digo yo que esto es de esta página porque ya lo tenemos en otras. Perfecto. ¿Veis? Súper rápido. Súper rápido. Yo lo que he tardado en hacer el pedido ha sido que menos de un minuto. Así que creo que los hechos hablan solo. De verdad os recomiendo muchísimo la inversión porque aunque digáis, no, son 75 dólares. A ver, es que seguramente con una venta que haga o como mucho 2, 3, esto lo tienes recuperado. Y vas a hacer muchas más ventas con un Easy Checkout que con un checkout estándar de PrestaShop o con otros módulos de checkout que no traen tantas opciones tan avanzadas y que no te permiten personalizar tantas cosas, ¿no? Entonces al final la imagen dice muchísimo de ti y a mí una de las cosas personalmente que más me gusta de este módulo es que lo coloca exactamente a la imagen de tu plantilla, sea cual sea, y que es compatible con cualquiera, ¿no? Y sobre todo eso, si hay algo que no esté funcionando, el soporte que da Sony2 es muy rápido, muy ágil, en ese sentido son muy responsables. Así que nada, os dejo el enlace de descarga por aquí, que si lo descargáis por ahí me ayudáis a mantener el canal porque me llevo una pequeñita comisión. Y nada, y seguimos haciendo tutoriales, cursos, muestras, demos. Ahí tenéis un gran ejemplo de cómo optimizar un checkout para que la gente pueda comprar muy rápido. Y si te ha gustado, dale un like, coméntame cualquier cosa, dígame qué esquema te gusta a ti de checkout, qué utilizas, qué módulo utilizas, ¿vale? Me encanta leeros en los comentarios, así que por ahí nos estamos viendo. Y suscríbete si no lo has hecho y si te interesa ver más vídeos de este tipo en el canal. Hasta pronto.